Nos contaron que fue un traidor. El discípulo maldito, el que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. El infame, el odiado, el símbolo de la traición eterna. Pero, ¿y si te dijera que esa historia está incompleta? ¿Y si Judas Iscariote no fue el villano, sino la pieza clave de un plan sagrado? Hoy vas a descubrir la verdad oculta tras uno de los personajes más polémicos de la historia. Un relato de fe, oscuridad, conspiración. Y de un sacrificio que muy pocos se atreven a contar. Esta es la historia del doble juego de Judas Iscariote. Y lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el Evangelio para siempre. Antes de ser traidor, antes de ser leyenda, Judas fue un hombre. Un hombre que caminó junto al Mesías, que escuchó su voz, que fue testigo de sus milagros. Era uno de los 12 elegidos, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Mientras Pedro pescaba y Juan escribía, Judas observaba. No era Galileo, como la mayoría. Era de Judea, posiblemente de Queriot, un pueblo del sur. Por eso lo llamaban Iscariote. Era culto, educado, más conocedor del mundo y de la política que sus compañeros. Y por esa razón, fue designado como el tesorero del grupo. Pero también era reservado, callado, con la mirada siempre inquieta, como si supiera que el camino que seguía no terminaba con gloria, sino con traición. Jesús hablaba con frecuencia sobre su muerte. Decía que debía morir en Jerusalén, que sería entregado a las autoridades, torturado y crucificado. Los discípulos no lo entendían. Querían impedirlo. Pero Judas sí lo entendió. Mientras los demás soñaban con un reino terrenal, Judas comprendió que el verdadero reino de Jesús no estaba en este mundo. Y cuando Jesús comenzó a hablar de traición, no lo hizo con sorpresa. Lo hizo con resignación. Durante la última cena, sus palabras fueron claras. Uno de ustedes me va a entregar. Y luego, mirando directamente a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso no suena a condena. Eso suena a una orden. Una instrucción secreta. Para que el plan divino se cumpliera. Durante siglos, la historia de Judas estuvo marcada por el escarnio. Hasta que, en 2006, apareció un antiguo manuscrito. Un códice escrito en copto, datado entre los siglos II y III. El Evangelio de Judas. Este texto, declarado herético por la Iglesia, ofrece una visión radicalmente distinta. Allí, Judas no es el enemigo, sino el más fiel de todos. Según este Evangelio, Jesús revela a Judas secretos que no comparte con los demás discípulos. Le explica que su muerte es necesaria y que él es el único capaz de ejecutar el plan. No por maldad, sino por amor. Por fe. Jesús le dice, tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que habito. En otras palabras, Judas sería el instrumento sagrado, el que cargaría con el odio del mundo, para que el mundo pudiera ser redimido. La noche cae sobre Getsemaní. Jesús ora, mientras sus discípulos duermen. Y en la oscuridad, se escuchan pasos. Antorchas. Soldados. Judas encabeza al grupo. Y entonces, sucede el gesto eterno. Un beso. El beso que sería recordado como el mayor acto de traición de la historia. Pero, ¿y si ese beso no fue traición, sino señal? ¿Y si ese beso fue el acto final de un pacto secreto entre maestro y discípulo? ¿Y si en ese instante, Judas cumplió el papel más doloroso jamás encomendado? Porque sabía lo que vendría. Sabía que sería despreciado, maldito, odiado por siglos. Pero también sabía que, sin él, no habría redención. Después de la entrega, Judas no huyó. No celebró. No se escondió con su botín. Fue al templo. Tiró las monedas de plata con rabia y desesperación. He pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes lo ignoraron. La maquinaria de la muerte ya estaba en marcha. Y entonces, consumido por la culpa, Judas buscó el único castigo que creía merecer. El suicidió. Se colgó de un árbol, y su cuerpo quedó abandonado en un campo maldito. Desde entonces, se le conoció como el campo de sangre. Pero hay quienes dicen que Judas no se mató solo por culpa, sino porque comprendía que su misión había terminado, y que el precio de haber ayudado a salvar al mundo era condenarse al infierno.
La figura de Judas es incómoda. Porque si fue necesario para que Jesús muriera, y si la muerte de Jesús era el plan divino, ¿entonces Judas cumplió la voluntad de Dios? Esa es la paradoja. Judas es el traidor indispensable, el villano que hace posible la victoria. Muchos teólogos han debatido esto. Algunos lo condenan sin piedad. Otros lo reivindican como un mártir secreto. Incluso hay quienes creen que, al final de los tiempos, Dios lo perdonará. Porque su traición no fue por odio, sino por obediencia. Y si eso es cierto, entonces Judas no fue un simple traidor. Fue el discípulo más valiente de todos. Hoy, su nombre es sinónimo de traición. Ser un Judas es insulto, desprecio, condena. Pero en los rincones oscuros de la historia, hay otras voces. Voces que susurran que Judas no fue el enemigo, sino el guardián silencioso del plan eterno. Quizás nunca sepamos toda la verdad. Quizás la historia no se reescriba. Pero si alguna vez te atreves a mirar más allá del dogma, si alguna vez te preguntas qué es el bien y qué es el mal, recuerda a Judas. Porque en su beso se esconde uno de los misterios más grandes de la humanidad.